Muy buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver la técnica del picado flamenco. Para ello vamos a ver tres ejercicios técnicos y tres falsetas en las que los conceptos que vamos a ir viendo durante la explicación de la técnica los podamos ver aplicados a los diferentes palos del flamenco. Así que quedaros hasta el final, que yo creo que puede ser muy útil y os va a gustar. Bueno, la colocación de la mano derecha va a ser el pulgar apoyando sobre la sexta cuerda y la tapa, aunque hay algunos casos en los que puede variar, puede apoyarse sobre la quinta o la cuarta, pero para empezar vamos a aprender estudiando que es apoyando sobre la sexta, ¿vale? Eso, apoyando sobre la tapa, también como os decía, igual que cuando hacíamos la técnica de pulgar, siempre sabemos que es importante tener el contacto con la tapa para tener la estabilidad y poder tocar con más seguridad. Entonces eso, apoyamos, y para la técnica del picado vamos a utilizar de modo inicial al menos el índice y el medio, porque son los dedos que tienen más fuerza y son con los que se suele empezar, aunque todo esto que vamos a ver se podría aplicar también y estudiar con el medio y con el anular. Vale, pues apoyamos el pulgar a la altura más o menos de la roseta, del dibujo de la guitarra, y simplemente consiste en pulsar cada cuerda con el índice y con el medio, y lo característico es que, no sé si lo podéis apreciar, que pulsamos y como hacíamos en la técnica de pulgar, nos apoyamos en la siguiente cuerda, que es lo que da un sonido un poquito más percutivo y más acentuado, en vez de cuando arpegiamos, por ejemplo. Bueno, pues otro concepto importante, el primer concepto que yo considero que es importante a la hora de empezar a picar, es el orden de los dedos. Los dedos siempre tienen que ir alternando en función de la nota que estamos haciendo, es decir, si pulsamos una con el índice, la siguiente con el medio, y siempre alternando uno y otro. Vale, pues para el primer ejercicio vamos a empezar eso con la misma posición, picando sobre la primera cuerda, y vamos a ir alternando, empezando con el índice primero, al aire, y vamos a hacer la escala cromática, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Lo haríamos una vez empezando con el índice y otra vez empezando con el medio. Después repetiríamos todo esto, pero en todas las cuerdas. Detalle, cuando llegamos a la sexta, como no hay otra cuerda en la que apoyarnos, lo que hacemos, o lo que yo os recomiendo hacer es el pulgar, como lo veníamos doblando, pues lo ponemos en la misma posición un poquito más arriba, como si hubiese una cuerda imaginaria, y entonces el índice y el medio al pulsar en la sexta apoyan sobre el pulgar. Así nos da la sensación como si hubiese otra cuerda, tenemos la misma sensación de poder seguir picando. Bueno, este ejercicio yo os recomiendo hacerlo con el metrónomo, empezar despacito para coordinar y que cada nota suene limpia, y luego podemos ir subiendo la velocidad. El siguiente nivel de dificultad sería algo similar a esto, pero saltando a cada cuerda, porque ya hemos visto que siempre hay que alternar. Entonces cuando estamos en la misma cuerda es relativamente fácil, pero muchas veces lo complicado llega cuando tenemos que saltar de cuerda, porque siempre va a haber un dedo con el que nos cueste más, probablemente con el índice nos cueste más subir, o con el medio, o bajar. Entonces el siguiente ejercicio es muy sencillito también, pero practica esto. Empezaríamos igual con el índice en la primera, y en la segunda haríamos 2 toques al aire, 2 pulsaciones. Entonces ahora nos tocaría bajar con el medio, pulsaríamos en el dedo 1, la mano izquierda vamos haciendo la escala cromática y volveríamos a pulsar 2 veces en la segunda. Seguimos. Bueno, como veis, lo importante es que es eso, que cada dedo, o sea, que cada vez que bajamos de cuerda, cada vez que estamos bajando la primera, estamos bajando una vez con el índice y otra con el medio, que es lo que me interesa que aprendemos a practicar. Vale, el tercer ejercicio de técnica vendría con otro concepto que se aplica en la guitarra flamenca, en otras técnicas también, que es el concepto de velocidad o de repente, se puede decir, ¿no?
que son como movimientos rápidos que hacemos, como por ejemplo el alzapúa o los rasgueos, y que en el picado se aplica también. Entonces la forma de verlo, después de haber practicado el orden de los dedos, es muy sencillo, simplemente hacer 4 ataques rápidos en la cuerda, de la forma más rápida posible, sin metrónomo y sin nada, simplemente atacando, empezando una vez con el índice y otra vez con el medio. Entonces empezaríamos y con fuerza. Nosotros lo podemos hacer más suave, pero esto lo hacemos un poquito más fuerte. Con el medio y con el índice, empezando con el índice. Muy importante las uñas, que yo ahora mismo las tengo un poquito largas, tengo alguna un poco larga y se me traba un poquito, pero bueno, espero que el concepto lo estéis pillando. Que en vez de practicar bueno, estamos practicando la coordinación, pero en este ejercicio específico lo que practicaríamos más sería la velocidad. No es una cuestión tanto de fuerza, sino de precisión y de velocidad. Bueno, pues vamos a pasar a ver ahora una falseta de Fandangos de Huelva. Os voy a dar un par de consejos sobre cómo abordar el estudio del picado, que puede ser aplicable a estas falsetas o cualquier otra falseta. Yo el primer concepto que tendría en cuenta sería lo que hemos visto, el orden de los dedos. Para ello lo estudiaría muy despacio, prestando atención al orden que estamos haciendo en cada dedo para poder interiorizar eso. Por ejemplo, lo podríamos hacer por tramos. La voy a tocar una vez entera y luego os haría un ejemplo de cómo lo empezaría yo a estudiar, ¿vale? Yo lo que haría sería ir haciéndolo por grupos de notas. Como está a tresillos, estamos haciendo 3 cada nota, como lo podríamos ir estudiando cada 3 notas o cada 4, para ir cada acento de nota. Empezamos la primera, ¿vale? Y ahí ya sabemos que después de esa hemos hecho índice, medio, nos tocaría otra vez índice, las siguientes 4 notas. Entonces de esta forma iríamos sacando poco a poco la falseta para aprenderla en el orden correcto de los dedos, porque es más fácil si nos la aprendemos al principio bien, nos va a costar un poquito más, va a requerir dedicarle un poco más de tiempo, pero va a ser más fácil que si la aprendemos mal y luego tenemos que volver a aprenderlo. Entonces estas falsetas, igual que con los ejercicios, recomiendo practicarlas tanto empezando con el índice como empezando con el medio. Otro concepto que podríamos aplicar es lo que hemos visto de la velocidad. Podríamos hacer, ya una vez que tengamos aprendido el orden de los dedos, estudiarla sin el metrónomo, intentar hacerlo igual por grupos de 4 notas y luego ir sumando otras 4, intentando hacerlo a la máxima velocidad. Es decir, pues en vez de hacer... intentar hacerlo eso, pero a la máxima velocidad. Pues nada amigos, hasta aquí el vídeo de picado. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado, seguro que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal para poder seguir recibiendo notificaciones y ayudarme a crecer y poder seguir haciendo vídeos. Y nada, que tengáis un feliz año, quería dar las gracias a todos los nuevos suscriptores y que disfrutéis mucho de vuestra guitarra.